Debaten en los medios el presidente Calderón y Human Rights Watch. El gobierno rechazó el informe de la Organización Civil Internacional sobre violaciones del ejército a los derechos humanos y el director del organismo mundial no gubernamental emplazó al presidente a que demuestre que la mayoría de los muertos son criminales. Y en este lunes de opinión pública, la encuesta de BGC Excelsior registra que se ha mantenido alto el nivel de aprobación a la estrategia anticrimen del presidente. 61% es muy alto, aunque 6 de cada 10 mexicanos ven poco o nada de éxito en este combate. Y hay otra encuesta, la muy preocupante del Universal de hoy, según la cual un alto 47% estima que no serán confiables los resultados del IFE en la elección presidencial. Y en el frente de la guerra política, a la ruptura de los acuerdos del PRI y el PANAL del Bester Gordillo, con que sorprendieron los medios el fin de semana, siguió una nueva sorpresa. El precandidato presidencial del PAN, Ernesto Cordero, le abrió la puerta a la controvertida líder magisterial. Y con su división en este tema, volvieron a los titulares de los medios los precandidatos panistas. Y así lo resolvió en la portada de Milenio. Con el PANAL, Cordero quiere. Josefina duda y Kirill dice no. Peña también vuelve a los medios tras su ausencia del viernes con su viaje al Foro Mundial de Davos. Y el monitoreo del UNAM lo coloca a la cabeza también en radio, televisión y redes sociales. AMLO permanece en los medios de aquí, ahora con otra designación en su gabinete, pero sobre todo llega al Wall Street Journal con una larga y muy favorable entrevista, un reportaje muy completo titulado "Candidato mexicano se deshace de su retórica izquierdista y apela a la comunidad de los negocios". Y en la agenda global, el Tea Party y la derecha religiosa le dieron a Newt Gingrich la primaria de Carolina del Sur. ¿Cómo sabemos cómo votan los electores? Lo vamos a discutir juntos. De esto y otras cosas hablaremos hoy en esta nueva emisión de la Agenda Pública, el programa de Foro TV para discutir con usted sobre lo de hoy en los medios y en los procesos de comunicación. Estamos en vivo. En la pantalla están las direcciones de Twitter y del Facebook para que aporte sus ideas a este espacio de discusión de los medios y los procesos de comunicación. Recuerde, los medios proponen los temas a discusión, pero ustedes disponen de qué debatir. Yo soy José Carreño Carlón y para analizar los temas de hoy están con nosotros nuestra compañera de la Agenda Pública, la maestra Gaby Barkentin. Buenas noches, Gaby. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas noches a todos nuestros televidentes. Y también nos acompaña, y es un honor, en este lunes de opinión pública, el doctor Ulises Beltrán, fundador de BGC Ulises Beltrán y Asociados. Bienvenido, Ulises. Muy buenas noches, Gaby. Tenemos una buena agenda de opinión pública y la vamos a ver. Por lo pronto estalló fuerte en los medios el debate entre el presidente Calderón y Human Rights Watch con el rechazo del gobierno al informe de esta organización civil internacional sobre violaciones del ejército a los derechos humanos. Pero el director para las Américas del organismo mundial no gubernamental, José Miguel Vivanco, emplazó a su vez al presidente a que demuestre que la mayoría de los muertos son criminales. Y asumió ante la actitud del presidente Calderón pues que le corresponderá y que deberá el próximo gobierno de México revisar su estrategia, Gaby. Ahí hay una cosa interesante, Pepe, es el tono, ¿no? El tono de estos reclamos, digamos, el tono de estos reclamos de réplicas y contrarréplicas, ¿verdad? ¿No? A Vivanco le gusta, sí, la verdad. Y al presidente y al gobierno pues, también lo compra y entonces ahorita vamos porque a ver. yo creo que sí estamos en este estilo de afloje, ¿no? Porque, a ver, es cierto, es decir, por un lado creo que hemos sido muchos los que hemos estado insistiendo que, bueno, se necesitará en su momento mucha más transparencia de estos números de los caídos, ¿no? Es decir, son muertos, ¿por qué? Todos pertenecen, todos son involucrados, cuáles son los daños colaterales, es decir, eso como tal, creo que hemos insistido todos en este asunto y creo que por lo mismo no es ni siquiera debatible. A mí lo que me parece interesante es cómo se trepan, digamos, además en este momento, en este año electoral, en este momento de por sí de tensiones, cómo se escala este jaloneo, que no creo que lleve mucho, porque incluso que diga, pues el siguiente gobierno tendrá que revisar, bueno, creo que tampoco le corresponde a Human Rights Watch, eso, pues sí. Eso bien vendrá en su momento también, ¿no? Pero creo que ahí tenemos sobre todo, digamos, una escalada de discurso que viene muy a tono con las escaladas de discurso que hemos estado viviendo, Luis. No, sí, yo creo que me parece de la mayor importancia y qué bueno que Human Rights existe y que hace este tipo de
revelaciones y este tipo de denuncias, porque en estos momentos, en este tipo de situaciones es donde, aún suponiendo que no hay una política de Estado deliberada de violación de derechos humanos, como creo que es el caso de México, todos estaríamos de acuerdo. Claro. Nosotros vimos y vivimos lo que pasó en la América Latina durante décadas, ¿no? Ese no es el caso de México, y sin embargo son los momentos en los cuales el Estado, el Ejército, la fuerza pública en general puede excederse, porque se siente justificada, porque no se les revisa cuidadosamente, porque, vamos, tiene una misión que cumplir ante un gravísimo problema como es el narcotráfico, etcétera, y me parece muy pertinente que este diálogo se dé. Por cierto, hace 2 o 3 semanas la defensa, el vocero de la defensa, el general Trevilla, publicó un artículo en Reforma dando su versión de los hechos, su versión de las violaciones de derechos humanos, reconoce algunas, pero contra el número total de intervenciones, digamos, en la cual el ejército hace uso de la fuerza pública contra supuestos delincuentes, pues él revela una cantidad mínima de hechos en los cuales reconoce que hay eventos reprobables o incluso violaciones de derechos humanos por parte de algún militar. Dice que han sido procesados. No, entonces tenemos estas dos versiones, ¿no? Lo cierto es que no hay las cifras, digamos, que nos parezcan más o menos, sino estas aproximaciones nada más. Para Human Rights Watch simplemente se elevó, se incrementó el número de violaciones al ejército, no da números, dice, habla de los periodistas también, como algo, pues sí, preocupante, sin duda, como lo hemos hecho, analizado acá, ¿no? Pero están los otros datos que tampoco son muy concluyentes, por eso es tan importante que se dé una información más confiable. Hoy hay en los medios otra información, 700 y pico % creció el número de denuncias de violaciones de derechos humanos, no los que acepta la defensa, sino de denuncias, todavía se supone que están en proceso. Pero como tú sabes muy bien cómo se juega con estos altísimos porcentajes, di un ejemplo. Pues es muy fácil, al poner números relativos, como son los porcentajes, 700% es muchísimo, ¿no? Pero 700% es de 1 pasar de 1 a 7, claro, puede ser 700%. O de 100 a 700. De 1 millón a 7 millones, pues, también eso sería brutal, pero de 100 millones a 700. Entonces es un poco tramposo manejar un incremento de 700%. A mí me gustaría mucho saber cuál es la cifra que le llamamos absoluta, es el número concreto de violaciones. Claro, aquí siempre hay la actitud de que una es suficiente, claro, porque el ejército y la fuerza pública debe ser siempre constreñida, ¿no? Pero también es tramposo poner una cosa así en números justo relativos. por eso es tan, bueno, puede llegar a ser tan grave esto que estamos viviendo, es decir, porque si escala la descalificación, pero que no te permite ir al análisis del dato, ¿no? Al análisis de estos incrementos o al análisis de digamos, el fondo de quienes están detrás de estos números que están cayendo. Entonces vamos a estar en acusaciones genéricas que en el mejor de los casos me van a permitir atrincherarme en cualquiera de las posturas y nunca voy a desganar eso. Entonces me quedo con un 700 que en una de esas, como tú dices, sea una, vale la pena revisarla, ¿no? Pero nos quedamos atorados en eso porque escala, digamos, la acusación constante que no va, digamos, más allá de la información. No hay información, por eso ahí encuentra la parte más vulnerable el director para las Américas, como dicen ellos, de esta organización, al emplazar al presidente a decir, a ver, dime nombre por nombre. Lo cual, compruébame que realmente eran criminales todos los que han muerto. Sí. Y el otro no va a poder, ahí sí lo agarra en curva. Pero no nos han explicado por qué no. La verdad yo me pregunto por qué no sabes el nombre y apellido de 50,000 personas muertas. Y mucho menos su ocupación de criminales. Eso lo sabemos, ellos dicen que son todos. No. Sí ha habido casos que se supo de una niña incluso murió en un evento, ¿no? Sí, no, muchos. Entonces sabe, ¿no? Del tecnológico, lo del TEC, etcétera. Pero bueno, de ahí a la cantidad. Pero yo sí quisiera subrayar lo que dije al principio. De ahí a concluir que hay una violación sistemática del Estado mexicano como parte de una política de represión, hay un gran trecho. Bueno, pero vamos a ir con las percepciones mexicanas sobre este mismo tema, porque este nuevo frente que se abrió el gobierno del presidente Calderón, pues corresponde
se da en este lunes de opinión pública y tenemos esta encuesta precisamente de BGC Excelsior, de Ulises Beltrán, que registra que se ha mantenido alto el nivel de aprobación de la estrategia anticrimen del presidente. Eso, ahí lo tienen ustedes en la pantalla, es un alto 61%, aunque como vamos a ver en otra gráfica, pues 6 de cada 10 mexicanos, 58%, ven poco o nada de éxito en este combate. Ulises, cuéntanos la encuesta. Pues sí, es un poco paradójico por ahí está el 58% que dice que nada. Aquí tienes una política pública que las 2/3 partes de la población aprueban, aunque sus resultados parecen pocos o nada, ¿no? Entonces sí, aquí hay algo, yo creo que te dice algo de la importancia que las personas le atribuyen a lo que está ocurriendo, a la dificultad de resolver el problema, y de alguna manera le están dando y le siguen dando al gobierno y al presidente una licencia, una aprobación, le conceden, digamos, que está bien que lo siga haciendo aunque dé poco, ¿no? O sea, no exigen resultados, y esto es una gran lección. No todas las políticas públicas deben y son medidas por la opinión pública por sus resultados. Tienes que darle tiempo, tienes que aceptar dificultades. Pero esto podría tener lectura optimista o no. Es decir, la lectura más positiva podría ser que en general se reconoce que esto se tenía que hacer, que esto es grave y que por lo tanto se aprueba lo que se está haciendo en lo general, aunque en lo concreto pues se piensa que no se está avanzando como se tendría que avanzar. La otra sería más bien que se está descalificando el proceso mismo, aunque se entiende la gravedad del asunto. Mira, en la gráfica que se puso al principio se ve una caída muy importante, que baja de 58 a 48 y luego se recupera. ¿Pero qué baja? La aprobación de la política pública. Y esto empezó a bajar, y hay otra gráfica muy interesante. Esto está muy vinculado a la movilización de los ciudadanos. Ahí está, mira, el bajón de la bajón que acaba pegándose con la desaprobación es muy importante y te dice que esta aprobación es volátil. O sea que cualquier llegó al evento, 84% al principio del sexenio, empezamos con una gran aprobación, la violencia continua que fuimos viendo, los pocos resultados provocaron una caída hasta que se estabiliza. Si tú quitas este 48%, esa caída alrededor de la gran denuncia y otra importantísima que hizo el movimiento de Sicilia y todos los que en ese se habría mantenido más o menos. Exacto, se hubiera mantenido alrededor del 60%. Entonces es volátil, no va para arriba, está muy estancada en 2/3 partes. Pero mira, aquí está más bien el 58% que dijo que no avanza, que para atrás y para adelante la estrategia contra el crimen. Aquí están las causas que le atribuye la gente, Ulises. Por la corrupción, por la corrupción, es la respuesta en automático, es decir, no sé por qué sea, pero seguro por la corrupción, y eso es atribuible a cualquiera. Pero lo que sigue es mala estrategia mantener el gobierno, es decir, si no hay una solución, si no le pones fin a esta guerra que declaraste, pues sientes que no se gana y que la cosa sigue mal. Oye, pero es interesante que la parte de que si la policía es cómplice es menor de lo que yo me hubiera imaginado. Yo hubiera pensado que en el imaginario estaría más el que hay una complicidad entre las fuerzas. Probablemente lo articularon sencillamente en la palabra corrupción. Yo creo que ahí es donde se subsume todo eso. Y aquí tenemos este 47%, es importantísimo. Vean cómo la roja, que tiene capacidad para mantener el control. La pregunta es, ¿tiene capacidad para mantener el control o ha sido rebasado por los criminales? Fíjate nada más lo que ocurre. Esa caída, 56% en febrero de 2010 pensaba que tenía el control. En junio del mismo año, el 31% lo piensa y el 63% piensa lo contrario. Piensa que el evento que no tiene el control. El evento que dispara esto son lo que pasó en Ciudad Juárez. Como recordarán ustedes, en una fiesta hay una matazón de jóvenes y se mantienen esos niveles. Eso es julio, sí. Junio de 2010 a agosto del 2011, la percepción está rebasada. Y fíjate cómo cambia, llega a empatarse, está rebasado, está igual, es prácticamente la misma cifra. En noviembre, yo creo, y de veras es un creo, y lo digo como tal, no estoy convencido, los operativos en Veracruz, en Veracruz de repente ¿te acuerdas cómo empezó el año horrible? Y de repente no pasa nada. En Guerrero lo mismo.
Y yo creo que la política continua de estar presentando ya ahora sí, los casi una vez por semana pasan, digo, ya les pones tanto, todos son lugartenientes, todos son, ¿no? Pues, only chiefs, no indias, dice un amigo, ¿no? Solo los jefes son detenidos, nunca sabemos de uno común y corriente, ¿no? Pero está teniendo, parece está empezando a que pareciera que éxito, pero otra vez la más ahí va. esquizofrénica de todas, bueno, porque que la vimos, pero de todas maneras se va moviendo de manera muy interesante. Pero es muy alto, que cree que no hay control. El acuerdo con la política, el 31% pensaba que había perdido el control y el 58% seguía aprobando la sí, por eso es una cosa rarísima. No, entonces dices, no, tú síguele, pero sí le demandan, pero no lo está viendo para nada, ¿no? Creo que se ha ido acercando mucho. Se está acercando mucho y sí recuperan con eso. Una pregunta que queda es si la publicidad está ayudando o no. Tampoco me atrevería a decir una conclusión, supongo que sí, pero no creo que sea lo último. Muy bien, nos vamos a ir a un corte para volver con este temario de las conversaciones públicas, con los temas de las pláticas y las discusiones de usted y los suyos. Esa es la agenda pública. Volvemos. ¡Lupita! ¿Qué pasa, mija? Juanito tiene casi 40 de temperatura y no tengo para la medicina. ¿En tu clínica no te dieron vales para la medicina? ¿Cuáles vales? Los del ISSSTE. No, es que yo estoy en el seguro. Se lograron vales en el ISSSTE. El gobierno lo suspendió. No entiendo, ¿por qué no les dan vales a todos? Si estás en el Seguro Social, Popular o en el ISSSTE y no te dan las medicinas, que te las paguen. Partido Verde. La dieta afrodisíaca te va a sorprender. Baja de 3 a 5 kilos por semana y atrae al sexo opuesto. Entra a soyflaca.com y descubre la dieta afrodisíaca. Recomendado por nutriólogos. Esta vez bajar de peso no te va a quitar el sueño. Presentamos Metabol. Ahora en té para antes de dormir. Tener un sueño reparador y llegar a tu peso ideal es importante para tu salud. Te ayuda, te apoya. Relájate. Nuevo Metabol T. Alejandro Palacio, Odín Patiño, Efraín Velarde, Marco Antonio Palacio, Darío Verón, Luis Fuentes, Fernando Espinosa, José Antonio García, Aaron Sandoval, Estalí Tesa, Diego de Buen, Javier Cortés, David Cabrera, Emilio Rancho, Eric Vera, Kevin Quiñones, Carlos Campos, Kevin Escamilla, José Timbrado, David Zazola, Juan Carlos Cacho, Eduardo Herrera, Michelle Castro, Guillermo Vázquez. Detrás de cada momento, de cada persona, hay sucesos que deben ser investigados. Queda completo. Estamos en el fondo de la mina. No es el final de la historia. La bacteria es sumamente... Somos Hora 21, un equipo que busca la historia detrás de las noticias. No puedo creer lo mal que estábamos y nunca nos dimos cuenta. Parece que está saliendo más caro el caldo que las albóndigas, ¿verdad? Pues no. Cuando se limpia la casa, se va de hasta por donde no se ve. Aunque cueste más trabajo, porque cuando se hace algo, se hace bien. En el PAN no negamos la verdad. Sabemos que la tarea por tu seguridad y la de tus hijos es difícil, pero alguien tenía que hacer algo para cuidarte. PAN, acción ahora. Había una vez un padre que se encontraba lejos del Distrito Federal y de su familia. Un día, con emoción recibió un mensaje que le decía: tanto tu amor como tu voto no tienen fronteras. Tú como él, descubre el poder de romper las barreras. Si eres chilango y vives en el extranjero, regístrate antes del 15 de marzo de 2012 en www.votachilango.org.mx y cuida de los tuyos. Juntos, el DF y ciudadanía. Desde hace más de 10 años, en el Tribunal Electoral del Distrito Federal, nos hemos capacitado para que en este 2012 cuentes con una institución sólida y confiable que resolverá las impugnaciones que se presenten en las elecciones para jefe de gobierno, diputados y jefes delegacionales. Nuestro compromiso con la transparencia garantiza sentencias imparciales y apegadas a la ley. Nos modernizamos día con día a fin de mejorar el contacto con la gente. Tribunal Electoral del Distrito Federal. Certeza y garantía a tu voto. Así es, Marta Patricia. Estoy embarazada de José Antonio. Corte y queda. Escúchame, en tu vida me con él. Pero óyeme bien.
donde te enteras lo que sucede en cámara y en los cortes comerciales, TV y novela, porque vivimos dentro del espectáculo. ¿Quieres ganar $1 millón de pesos? No pierdas esta oportunidad. Ya hay muchos ganadores. Envía la palabra yo al 411. Todos los días estamos regalando $1 millón de pesos. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. En este instante agarra tu celular y envía la palabra yo. Hay $1 millón de pesos cada día. Solo envía yo al 41111. Nadie te había explicado por qué es vital que hoy humectes tu nariz. Hoy en el aire flotan más partículas de estos fecales, como polvo y bacterias. Nuestra nariz no está para tanto. Por eso hay mejor, lleva agua pura de mar hasta los cilios. El cloruro de sodio y el agua los descongestiona y les ayuda a aumentar su capacidad de detener lo que nos daña y filtrar al máximo el aire que entra a nuestro cuerpo. Sinónimo de salud, Nasalud Max. Estamos de regreso en este lunes de opinión pública con esta otra encuesta ahora del Universal. Dice muy preocupante dato que se da de que una mayoría del 47% estima que no serán confiables los resultados del IFE en la elección presidencial, frente a solo el 43%, solo comparado con el 47% que estima que sí serán confiables, Ulises. Bueno, muy importante, pero ahí están esos datos, son objetivos, es algo real. No me gusta mucho porque las encuestas sirven para medir el momento actual. Claro. Son muy malas para supuestos, posibilidades, futuros. Pero ahorita están diciendo que no serán, a lo mejor cambian. Entonces no serán, no sé qué contesta la gente. De hecho, la pregunta electoral que hacemos dice, si en este momento fuera ¿por qué votaría usted? Pero es importante la nota dije en este largo proceso de no nominación, de no tener 3 consejeros. Y lo digo con ánimo crítico constructivo. De repente tuvo una época en la que se quiso hacer árbitro en el sentido de paladín de una cierta objetividad y respondía a un sin petición de parte, como dicen ustedes los abogados. Diciendo entra, no entra, se ha moderado mucho, se ha echado para atrás y creo que el papel que le toca, un papel neutral. Un amigo decía que el mejor árbitro es aquel que no ves en la cancha, ¿no? Que nomás saca la roja cuando hubo una flagrante violación, ¿no? Sí, en este caso es demasiado visible, ¿no? Tal vez, y eso también lo hace un poco más vulnerable. Nuevos consejeros y en general tal vez que el discurso ha sido que las elecciones pueden estar en peligro por el tema de la violencia, no solo el IFE, sino en general se ha comentado, yo no sé hasta dónde se logra asociar, digamos, el IFE con el proceso electoral en general, que tal vez me da una incertidumbre, y no solo por el IFE, sino por lo que estamos viviendo. Claro. Aquí también puede haber efectos de los medios, porque ha habido una gran confrontación, también en muchos momentos gratuita de algunos consejeros del IFE y funcionarios del IFE con los medios, y eso también ha llevado a costos. Bueno, hay una confrontación sustantiva derivada de la ley de 2007-2008 que le pone a los medios una carga enorme de distribución de la propaganda política y que el IFE tiene que estarlo multando si no lo cumple puntualmente. Esa confrontación yo creo que también se refleja en los medios, pero yo creo que es más de actores políticos que tomaron como costumbre criticar al IFE, la manera como terminó el consejo anterior fue muy dramática, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es grave, como sea, es grave. Y gravísimo. Yo quiero recordar los periodos de la historia de este país en el cual dudábamos de todo, las elecciones eran cuestionadas, el enorme esfuerzo que se tomó y eso no sirve, construir esto, y eso no sirve a nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues en este marco se presenta esta nueva guerra política con la ruptura de los acuerdos del PRI y el PANAL del Bester Gordillo. Pues como que nos sorprendieron a todos los medios el fin de semana, no se esperaba realmente, una sorpresa seguida de otra. El precandidato presidencial del PAN, Ernesto Cordero, pues le abrió la puerta a esta controvertida líder magisterial y llamó a su partido a considerar la reconstrucción de la alianza que mantuvo la señora Gordillo con el presidente Calderón desde su campaña
hasta los primeros años del gobierno. Yo creo que justo como este es un programa de análisis de medios, lo que me parece interesante es que en esta sorpresa que viene a puntas de fin de semana, hoy, por ejemplo, los analistas, no hay quien se ponga de acuerdo, ¿no? Sobre las razones. Si uno revisa sobre todo la prensa escrita, los columnistas, pero también, por supuesto, los que participan en medios electrónicos, todos tienen una interpretación diferente. ¿Qué si eran los números? ¿Qué si se vio que no era correcto? ¿Qué si era el viejo PRI? ¿Qué si Beltrones y la Bastida? ¿Qué si siempre no? ¿Qué si Videgaray lo manejó bien o mal? Pero es interesante cómo la propia prensa, ¿no?, finalmente se topa con esta sorpresa y la vemos hoy reflejada en la opinión publicada sobre todo, ¿no? Toda alianza termina con un problema. Me tocan tantos lugares y me tocan tantos lugares. Exactamente. Y si y es no, muy ya, difícil, claro, esa parte relativa, oye, mi yerno es de Sinaloa, mano, ¿qué hago con él? Entonces, ¿por cuántos vale mi yerno? Claro. ¿No? Entonces, no, pues un yerno no vale por tanto. No vale por tanto, no se pusieron de acuerdo. Yo creo que la maestra, que creo que tiene ciertas tendencias a salirse con la suya y a hacer las cosas. A ganar un poco más de ventaja. Exactamente, y que pasó, los periodistas también dijeron, oye, yo tengo 50% en las encuestas, así que también, no te necesito, no se pusieron de acuerdo, sí. Pero lo curioso es que con puestos específicos. Cuando fue aliada del PRI, entre otros, Ernesto Cordero dijo que qué bueno, porque no servía para nada esa señora, y que nunca le había servido para nada al presidente Calderón, ni para ganar, ni para gobernar. Y luego es el primero que dice que venga. Sí, digo, la verdad a mí no me preocupa que si se va con el palo no le quita el sueño a nadie. Pero eso más bien evidencia, Pepe, la constante, la fluctuación en los discursos. Lo mismo ha pasado en otras épocas, ¿no? Que es, estás con él, no sirves, ya no estás con él. Claro. Bueno, es que, a ver, era aliada del presidente Calderón. Un partido propio porque se peleó y le expulsaron del PRI. Se alían con el PRI después de ser los aliados con el presidente Calderón. Bueno, la verdad también yo quisiera entender más claramente. Va de regreso. Este es un partido político. Pero en este tema, en este registro que hacemos, los precandidatos panistas vuelven a los primeros planos de los medios gracias a este tema, de los que hablan, habían estado semiausentes hasta el viernes pasado, pero aparecieron divididos también en este punto. Y así lo resolvió la portada de Milenio, creo que fue ingenioso, ¿no? Con el panal, ahí lo tienen ustedes en la pantalla, Cordero quiere, Josefina duda y Krill dice no. Esa es una buena solución, ¿no? Creo que Josefina duda fue para hacer las 8 columnas. Recordemos que la relación de la secretaria con la señora dueña de ese partido no fue particularmente... Falta decir que, digamos que el coqueteo con la señora no es de ninguno de los tres, es de más arriba. Exactamente. En este registro diario que le ofrecemos de en los medios, pues Peña también vuelve tras su ausencia del viernes. El viernes no hubo una sola nota de Peña. Ahora vuelve con su viaje al Foro Mundial de Davos, además de que el monitoreo del UNAM lo coloca a la cabeza en radio, televisión y redes sociales. En menciones, eso es bien importante decirlo, ¿no? Y eso no todos son favorables. Sí, no todos son favorables, pero sí en menciones, lo cual significa que algo hace que salga. Tenemos la entrevista que salió ayer, por ejemplo, que publicó el Universal, Katia Artigas, la entrevista que le hace a Peña Nieto, que fue muy interesantísima, que no se pasó en el 13 por el tema también de la ley, el tema de que los investigan, se hacen entrevistas. Este nuevo programa de Katia que iba a salir el de sábado a domingo no salió. Yo creo que hubo varios temas que hacen que Peña Nieto esté arriba en menciones. Hay que decirlo otra vez en menciones, positivas, negativas, neutras, de todo tipo. Y seguramente estuviera fluctuando. Había estudiado puntualmente estos monitoreos en elecciones pasadas y obviamente generalmente reflejan las preferencias, es decir, el puntero va a tener un poco más de atención que el que quedó en segundo lugar, etcétera, ¿no? Que siempre el puntero lleva más menciones que los... En el 2006 quien tuvo más menciones fue Andrés Manuel López Obrador. Exactamente, llegó un punto en el que lo tuvo él, luego se equilibraron, o sea, pero lo que es muy interesante es ese trabajo que hace Ya no pudimos entrarle a López Obrador, que volvió, además, él nunca se ha salido, es muy bueno para manejar los medios, pero el reportaje del Wall Street Journal es muy positivo, le compran todo su nueva retórica,
nada menos que el Wall Street Journal. Ya ves que todo el mundo dice que los gringos son muy naíz, ¿no? Muy inocentes, ¿no? Entonces pero no sé es muy si bueno, es el caso. Vamos a verlo. Vamos a ver qué ya seguimos con esto. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Gracias, Pepe. Muchas gracias, Ulises. Encantado. Muchas gracias a ustedes por discutir los medios con nosotros. Nos vemos en la agenda pública de mañana martes. Los invitamos a que continúen con Guillermo Ochoa y Gil Begovic. Buenas noches y buena suerte.